con la velocidad. En este caso vamos a ver la velocidad media. ¿Qué es la velocidad media? Es como el promedio de la velocidad a la que uno hace cierto recorrido. Sin embargo, observemos que es un análisis total y global de lo que sucede. Vamos a analizar qué pasaría con el vehículo A y qué pasaría con el vehículo B. Observen lo siguiente. En el primer segundo tenemos lo siguiente. En el primer segundo, este vehículo B ha recorrido 2 metros. B ha recorrido 2 metros en 1 segundo. Mientras que A, ¿cuánto ha recorrido en 1 segundo? 6 metros. Si ustedes analizan, pues claro, acá yo puedo decir que A va más rápido que B, ¿cierto? Pero cuando analizamos el contexto general, es decir, cuando nos vamos hasta los 2 segundos, observamos que en esos 2 segundos hay un cambio sustancial. Y es que B, ¿cuánto ha recorrido? 6 metros en 2 segundos. Y A, ¿cuánto ha recorrido? Los mismos 6 metros en 2 segundos. ¿Qué pasó con A? Que durante el segundo 1 a 2 estuvo en reposo. Listo. Entonces, si yo observo el primer segundo, puedo decir A es más rápido, ¿cierto? A es más rápido que B. Pero si yo analizo en los 2 segundos, ¿cuál es la velocidad media? Es decir, en promedio de los dos, la misma. Eso es como cuando yo digo, yo a Medellín bajo en un promedio de 50 kilómetros por hora, no sé, por decir algo. De la Unión a Medellín bajo en un promedio de 50 kilómetros por hora. Entonces algunos dirán, tan despacio, y algunos es posible. Por ejemplo, de la Unión bajar a La Ceja y de La Ceja pasar por el Tequendamita hasta llegar a Don Diego, es posible que yo me vaya a unos 30 kilómetros por hora. Pero después que la vía es menos curveada, seguramente tendré una velocidad mayor, lo cual al final se promedia y me da una velocidad media. ¿Listo? Entonces, es posible que yo me vaya todo el tiempo a la misma velocidad, en todas partes a 50 kilómetros por hora, está bien. Hay otros que dirán, yo me voy más rápido, pararon en cualquier restaurante chévere, comieron y después continuaron su recorrido, o hubo quienes se fueron en unas partes más lento, en otras partes más rápido. Sin embargo, el promedio en las 3 situaciones vuelve a ser el mismo, 50 kilómetros por hora. Eso es lo que llamamos velocidad media. ¿Queda claro? Es como el promedio. ¿Cómo se define entonces la velocidad media? La velocidad media, VM, en general no la trabajamos así, pues uno simplemente la trabaja como velocidad es igual a la diferencia en la distancia sobre diferencia de tiempo, que cuando yo les decía la otra vez, diferencia de tiempo en general es el tiempo que uno se demora. O sea, yo digo, yo a Medellín me demoro 1:17 minutos, ¿cierto? Yo no voy a empezar a contar el tiempo 2 horas después para tener lo que sumar y dar un resultado. Entonces es respecto a eso lo que nosotros simplemente este delta t lo cambiamos por t. Entonces vamos a analizar estas velocidades para cada uno de los vehículos. ¿Listo? Entonces si tenemos la velocidad media en A para un segundo, sería distancia final menos, voy a hacerlo para B, para conservar los colores, distancia inicial sobre tiempo. Vamos a hacerlo para un segundo. ¿Listo? ¿Cuál es la distancia final en B? En un segundo. Miren la gráfica. 2 metros. Menos la distancia inicial. 0. Sobre el tiempo. ¿Cuánto ha pasado?
1 segundo. Es decir, son 2 metros por segundo. Esa es la velocidad a la que va el vehículo B. Observen que acá lo que estamos hallando es una velocidad media. ¿Listo? Ahora, vamos a hallar la velocidad media, pero de A en ese mismo tiempo. Entonces, la velocidad media de A es igual a distancia final menos distancia inicial sobre tiempo. Recuerden que lo estoy haciendo con los colores que corresponden para que no nos perdamos. Muy bien, distancia final. ¿Cuál fue la distancia final de A a 1 segundo? 6 metros, muy bien. Menos distancia inicial, 0 metros. ¿Durante cuánto tiempo? 1 segundo. Esto es 6 metros sobre segundo. Ahora, vamos a analizarlo del otro intervalo de tiempo. Acá tenemos un intervalo de tiempo de 0 a 1. Vamos a analizar qué pasa de 1 a 2. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar qué pasa de 1 a 2. De 1 a 2, entonces, vamos a hacer lo mismo. La velocidad de el B es distancia final menos distancia inicial sobre el tiempo. ¿Cuál es la distancia final de B? En el segundo, 2. 6. Muy bien, 6 metros. Menos. ¿Cuál es la distancia inicial? 2. Muy bien. ¿Por qué 2? Porque estamos entre el segundo 1 y el segundo 2. Entonces acá sería el inicio. ¿Listo? Sobre el tiempo, que ¿cuánto es? De 2 a 1 hay 1 segundo. Luego esto nos da 4 metros sobre segundo. ¿Listo? Vamos a hacer lo mismo, pero con el vector A. Bueno, con el vehículo A. Vehículo A, tenemos distancia final menos distancia inicial sobre el tiempo. ¿Cuál es la distancia final de A? 6 metros, muy bien. Menos la distancia inicial, 6 metros también. Sobre 1 segundo. Esto es igual a 0 metros sobre segundo. Si ustedes observan, esto es exactamente lo que nosotros habíamos ahorita analizado de forma verbal. ¿Por qué lo quiero hacer con fórmulas? Porque es a lo que más adelante debemos llegar a aprender a trabajar esto de manera pues, analítica. ¿Listo? Entonces, es muy importante que vayamos viendo cómo lo analítico tiene coherencia y tiene relación con lo gráfico. Acá hay un análisis gráfico, acá hay un análisis analítico y corresponde y además es igual. 4, 3. Muy bien, entonces ahora vamos a ver lo que es la rapidez media. Pareciera que fuera lo mismo de velocidad media, pero no lo es. Recordemos que velocidad y rapidez, en velocidad trabajamos vectores, en rapidez solamente trabajamos la parte de la magnitud. Eso hace que la definición de esta velocidad sea diferente. Y es entonces acá recorrido sobre tiempo. Y recordemos que recorrido. El recorrido es la suma de cada distancia, ¿cierto? Bien sea en sentido positivo o en sentido negativo. Cuando hacemos un recorrido siempre sumamos en positivo. ¿Listo? Los recorridos no nos interesan si van hacia la derecha, hacia la izquierda, si suben, si bajan, solamente cuánto han caminado. Entonces, vamos a analizarlo. Recuerden que este simbolito es sumatoria, es decir, la suma. Muy bien. Vamos a analizar por tramos. ¿Listo? Entre el segundo 0 y 1, ¿listo? Entre el tiempo igual 0 segundos
a 1 segundo, ¿cuál fue la distancia recorrida? De acá a acá, ¿cuál fue? 9. Muy bien. ¿9 qué? Metros, porque acá me lo dan de una vez con metros. Ahora, en el tiempo que es de 1 segundo a 2 segundos. Acá coincidencialmente va por segundos, pero a veces puede que los lapsos de tiempo sean de a 2, 3 segundos, porque pues así lo indica la gráfica. ¿Listo? Entonces, pues en este caso lo vamos a hacer como está el ejemplo. Entonces, ¿cuál es el espacio recorrido? Acá, en este espacio, ¿cuánto se recorrió? Nada, entonces es igual a 0 metros. Para un tiempo entre 2 segundos y 3 segundos, ¿cuál es el espacio recorrido? Final 6 menos 9 me daría menos 3, pero quiero que lo veamos. Final da 6 menos inicial da 9, da menos 3 metros. Cuando yo estoy haciendo un recorrido, este menos 3 se transforma en un 3 positivo, ¿cierto? Porque no nos interesa hacia dónde va. Este menos que nos está diciendo que la pendiente es negativa, que se devolvió. ¿Listo? Muy bien. En el tiempo de 3 segundos a 4 segundos, delta X, ¿cuánto da? Observen, está quieto, entonces es igual a 0 metros. El tiempo de 4 segundos a 5 segundos. ¿Cuánto es delta X? Distancia final menos inicial es igual. ¿Cuál es la final? 12. Menos la inicial, 6. ¿Cuánto nos da? 6 metros. Listo. Y falta el último tramo, que es el tiempo entre 5 segundos y 6 segundos. Muy bien. Delta X es igual a distancia final menos distancia inicial. Pregunto acá, antes de hacer la respuesta, espero que el número sea positivo o negativo. Negativo. ¿Por qué? Porque la pendiente es negativa, ¿cierto? Y eso implica que se está devolviendo. Muy bien. Entonces, distancia final. ¿Cuál es la distancia final? Final. Miren que estamos acá. Final. 3. Menos inicial. 12. O sea que nos da menos 9 metros. Quiero que calculemos entonces ya con toda esta información que sacamos del gráfico, la velocidad media y la rapidez media, para que nos demos cuenta que no necesariamente son iguales. ¿Listo? Entonces, velocidad media, la voy a colocar con rayita. ¿Listo? Velocidad media, delta X sobre delta T. Esto es distancia final menos distancia inicial sobre el tiempo. Tiempo final menos tiempo inicial. Distancia final de todo. ¿Cuál es la distancia final? 3 metros. Muy bien, gracias. Menos distancia inicial. 0. ¿Y cuánto fue el tiempo? ¿Cuánto tiempo duró ese recorrido? 6 ¿qué? 6 segundos. O sea que esto es igual a 1 medio metros sobre segundos. Es decir, 0.5 metros sobre segundos. Esta es la velocidad media. ¿Qué quiere decir la velocidad media? Que en promedio todo este recorrido lo hizo con esa velocidad. ¿Queda claro? ¿Me hice entender ahí? Listo. Ahora, vamos a ver cuál es el recorrido y me voy a hacer en esta parte. Juan, ahí nos vemos. Listo, gracias. Entonces vamos a ver la velocidad
la rapidez media. Entonces, la rapidez media la voy a hacer en rojo. Entonces, es el recorrido. ¿Listo? ¿Cuál fue el recorrido? Entonces, hallemos por acá recorrido. Comencemos. En la primera parte, ¿cuánto anduvo? ¿Cuánto recorrió? 9 metros. En la segunda etapa, ¿cuánto? En la tercera, 3. No es menos 3 porque ya estamos en un recorrido contando este espacio que sí efectivamente se caminó, no nos interesa hacia dónde. Más 0 metros, más 6 metros, más 9 metros. ¿Cuánto nos da esta suma? 18, 27 metros. ¿Listo? Entonces, vamos a tener que son 27 metros dividido, ¿cuántos segundos? 6 segundos. ¿Cuánto da 27 dividido 6? Bueno, como yo no soy calculadora, voy a utilizar esta de por acá mientras tanto y vamos a dar el resultado exacto. 4.5 metros sobre segundo. Entonces observemos que sí hay diferencia entre velocidad media y entre rapidez media. ¿Queda claro? ¿Alguien tiene dudas o inquietudes con respecto a este concepto? Muy bien. 3. Muy bien. Y finalmente la velocidad instantánea. ¿Qué es un instante? Algo así, pues como de ya para allá, ¿cierto? Eso en matemáticas se dice en un tiempo muy cortico. Tiempo muy cortico significa que el cambio de tiempo que hay es chiquito. Se lee el cambio de tiempo tiende a 0. Es decir, cuando yo analizo la diferencia de tiempo inicial con tiempo final, esos tiempos son casi iguales. Por lo tanto, el tiempo sería 0. Es como yo poder pararme acá, pasa algo en este momento y en el momento exacto que pasa por acá, decir cuál es la velocidad. ¿Listo? Hay un límite de tiempo, puede ser centésimas, pero hay un poquito de tiempo, ¿cierto? Sin embargo, es muy pequeño en comparación a cuando estamos midiendo por segundos, minutos u horas, que en ese caso es cuando no tenemos esos delta T's y lo trabajamos con simplemente velocidades medias o incluso rapidez media, depende de lo que nos esté pidiendo pues en el contexto. Esto entonces lo que significa es que el tiempo es casi 0. ¿Listo? Ese es el significado. Lo que nosotros estamos diciendo es que el límite de delta X sobre delta T, este límite es lo que nosotros vamos a llamar, yo lo escribo de pronto un poquito más bonito, lo que nosotros vamos a llamar velocidad instantánea. Y esa velocidad instantánea la vamos a denotar simplemente como velocidad. Es como si yo pudiera hallar y calcular la velocidad en un momento ya. O sea, no tengo que esperar que haya un trayecto, no tengo que hallar un promedio, no, ya, instantánea. ¿Listo? Entonces, de esa manera tenemos el concepto de velocidad instantánea. Esta velocidad instantánea nosotros necesitamos conocerla, pues como definición. Sin embargo, en el curso en el que nosotros estamos no vamos a trabajar ni con límites, ni con derivadas, ni con integrales, pues porque es un curso de colegio. Pero más adelante, en definiciones posteriores, ustedes se van a poder dar cuenta, si se van a estudiar algún tipo de ingeniería, que cuando uno está trabajando en física, pues estas definiciones cobran mucha más relevancia. Por ahora, ¿qué nos interesa saber? Que la velocidad instantánea
es saber cuál es la velocidad en un momento ya, instantáneo, rápido, ¿listo? Como en el momento exacto. Eso es esa definición. ¿Queda claro? Ok, listo.